Buenos días, o buenas tardes, mejor dicho, chicos. Tenemos que hablar de las células, de su división, de su organización. Es un tema muy interesantísimo. Y aquí estoy con mis amigas perras, porque soy Mamá Perro. Y ahora vamos a explicar esta lección de la que no tengo absolutamente ni idea. Pero bueno, vamos a empezar poquito a poco. Peggy, no te pongas las gafas, hombre. Vamos a ver. La teoría celular. Mis oyentes se duermen. Esto me preocupa. Peggy, ven aquí. No quiero. Sí, Peggy, chu. Tenemos que estudiar. Bueno, vamos a estudiar la teoría de las células. La teoría celular. El estudio de las células está ligado al descubrimiento de los instrumentos ópticos, como los microscopios, las lentes, las lupas. Por ello, hasta el siglo XVII es que no se tenía ni idea de que existían las células. Ya, las células, ¿eso qué es? Ni idea. A partir del XIX se perfeccionan los microscopios y las células y las funciones de tinción de células. Se las teñía las células para verlas. Y entonces ya se progresa en el conocimiento de estas. O sea, ¿cuándo surge el conocimiento de las células? Cuando se desarrollan los instrumentos ópticos. Siglo XVII y sobre todo siglo XIX, descubrimiento, no te vayas, es muy interesante, descubrimiento del microscopio y de las funciones de tinción de las células. Actualmente la teoría celular se divide o se resume en dos puntos. La célula es la unidad estructural de los seres vivos, sí, de los perritos también. Todos los seres vivos están constituidos por una, porque hay seres vivos que solo tienen una célula, o por muchas células. Yo, por ejemplo, tengo muchas células. Sí, porque eres un perro. Sí, o sea que tenemos la célula como unidad estructural y luego la célula como unidad fisiológica. ¿Por qué? Porque la célula realiza tareas necesarias para permanecer con vida, como la reproducción, la respuesta a estímulos y la nutrición. Sí, la nutrición. A mí me interesa la nutrición. O sea, ¿cuáles son las dos funciones de la célula? Unidad estructural y unidad fisiológica. Porque la célula realiza las tareas básicas para permanecer con vida. Se reproduce, como las cucarachas, se reproduce, responde a estímulos y se nutre. Se nutre. Bien. ¿Cuáles son las partes de una célula? Pues son tres. La membrana plasmática, que es la estructura externa que delimita la célula del exterior y que permite que pasen otras sustancias a ella y comunica unas células con otras. El citoplasma, que es el espacio interno donde se desarrollan los procesos metabólicos de la célula. Está compuesto por el citosol, que es acuoso, sí, totalmente acuoso, y luego está un tipo de orgánulos, que son los ribosomas. O sea, en el citoplasma tenemos el citosol, que es acuoso, y los ribosomas. Y después tenemos el material genético, que es el elemento que tiene el material hereditario que se transmite de la célula madre a las células hijitas. Madres a hijas. Se encuentra en forma de ADN. ADN. En el ADN del material genético, que es un tipo de ácido nucleico. O sea, partes de la célula: membrana plasmática, citoplasma y material genético. La membrana, el citoplasma, que es el acuoso, y los ribosomas, y el material genético, vale, que está en el ADN, que es un ácido nucleico. Bien, tipos de células y cómo van evolucionando. Hay dos tipos de celulillas. Hay las celulillas procariotas
y las que son muy carotas. Eucariotas. O sea, tenemos las procariotas y las eucariotas. Las procariotas, en ellas no se separa el material, estas son más primitivas. El material genético no está separado del resto del citoplasma, está todo mezclado ahí. Estas células tienen un tamaño de 1 a 10, son muy pequeñas y presentan menor complejidad, ¿vale? Las bacterias son procariotas. A ver, ¿qué ser vivo es procariota? Pues las bacterias. Mira por dónde las bacterias son procariotas. ¿Y por qué? Porque no tienen separado el material genético, lo tienen todo dentro del citoplasma. No está separado en el citoplasma, sino por ahí te encuentras todo tipo de material genético, ¿vale? Y luego tenemos las eucariotas, en las que estas están más evolucionadillas y dicen, vamos a guardar todo el material genético en el núcleo. Y entonces lo envuelve, hay una envoltura y ahí está el núcleo y dentro del núcleo está el material genético, ¿vale? Además de los ribosomas, pues poseen otros orgánulos. Estas son las células de los animalitos, de los vegetalitos, de los hongos y de los protoctistas, que no sé lo que es. Protoctistas, cuidadito, de los protoctistas, ¿vale? Bien. De acuerdo. Entonces vamos a ver qué partes tendría una célula eucariota. Pues tendríamos los ribosomas, que son los orgánulos donde tiene lugar la síntesis de proteínas, la capsulita, la pared de la célula, la membrana plasmática, el nucleoide, el citoplasma, el pili y la pili, el pili y el flagelo. Ya lo veremos con más calma porque es mucho lío, ¿vale? La célula eucariota es muy grandota, tiene mayor complejidad, sí, tiene mayor complejidad porque el material